Sí. Entonces, existen varios tratamientos farmacológicos o endoscópicos, perdón. Dentro de ellos está la inyectoterapia, también hay tratamientos mecánicos, ¿no? La inyectoterapia consiste en diluir la adrenalina en cloruro de sodio, ¿no? Por decir, si nosotros encontramos un nicho ulceroso sangrante, se realiza la inyección alrededor del nicho ulceroso, no en el mismo vaso, ¿no? Porque si no te va a aumentar la taquicardia, pero sí alrededor. Que si bien es cierto puede provocar algo de taquicardia, es menor que si tú lo inyectaras directamente en el vaso, ¿no? Bueno, eso es tratamiento ya del endoscopista, pero te ayuda a provocar vasoconstricción y de esa manera te permite visualizar mejor la zona del nicho ulceroso para poder aplicar otro tratamiento endoscópico, que eso es lo que se quiere, ¿no? Entonces, lo ideal es que uno realice un tratamiento endoscópico precoz dentro de las primeras 24 horas, ¿no? Esto te permite estratificar el riesgo de recidiva, el riesgo de resangrado, dar una alta precoz al paciente, ¿no? Esto tiene una calidad de evidencia moderada, pues y grave recomendación fuerte. Y es aquí que viene la clasificación de Forrest, ¿no? Entonces, la clasificación de Forrest clasifica en 3 grados, según lo que nosotros encontremos el tipo de úlcera que encontremos, ¿no? Entonces va a clasificar en un Forrest 1, Forrest 2 y Forrest 3. El Forrest 1 a su vez se subdivide, ¿no? Forrest 1A y Forrest 1B. El 1A es con un sangrado a chorro, ¿no? Tiene un alto riesgo de resangrado que va de un 65 a un 95% de resangrado. El Forrest 1B es un sangrado en napa. Entonces tú ves, ingresas a la endoscopía y ves que pues el sangrado es así plano, horizontal, que baña la mucosa, ¿no? Ese es el sangrado en napa o en sábana. El porcentaje de resangrado también es alto, menor que el 1A obviamente, pero se dice que también puede llegar hasta un 95%. Luego viene el Forrest 2, ¿no? Ya no ves un sangrado, digamos, activo netamente, se clasifica en Forrest 2A, 2B y 2C. El 2A es el nicho ulceroso con un vaso visible no sangrante, ¿no? Entonces tiene un porcentaje de resangrado alto también, ¿no? De 25 a 55%. El 2B es el coágulo adherido, o sea, ves el nicho ulceroso con un coágulo dentro de ese nicho ulceroso. Tiene un porcentaje de resangrado de un 15 a un 30%. El 2C es el nicho ulceroso con la mancha hematínica, ¿no? Entonces es una fibrina sucia, también la llaman. Tiene ya un menor porcentaje de resangrado, del 4 al 7%, y el Forrest 3 es el nicho ulceroso con una fibrina blanca. El porcentaje de resangrado es menor al 5%, ¿no? Entonces, para eso es importante. Y el tratamiento endoscópico se va a realizar hasta que Forrest. No sé si lo han escuchado ¿Hasta el 2A? o lo han leído. Hasta el Forrest 2B, ¿no? Entonces, hasta el coágulo adherido. Porque cuando uno encuentra un coágulo adherido en el nicho ulceroso, lo ideal es que tú remuevas ese coágulo, pero no sabes qué hay debajo. Pero antes de remover el coágulo, pues realizas una inyectoterapia, ¿no? Porque ha pasado o pasa de que si tú remueves el coágulo, a veces encuentras un vaso debajo que sigue sangrando y el coágulo es tan grande que no te permite ver ese sangrado. Entonces, y lo ideal es complementar con otro tratamiento endoscópico, ¿no? Que generalmente suele ser el mecánico con aplicación de clips. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? La clasificación de Forrest, los grados y los porcentajes de resangrado, ¿no? El Forrest 1A es el activo, con un porcentaje de resangrado del 90 al 95%. El Forrest 2 es el sangrado reciente y el Forrest 3 ya es sin sangrado, ¿no? Ya. Entonces, el tratamiento endoscópico lo realizamos hasta el Forrest 2B, ¿no? Entonces, tú realizas tu tratamiento endoscópico generalmente asociando 2 tratamientos, que puede ser inyectoterapia con el mecánico, con la colocación de clips. En algunos casos, si hay lesiones vasculares como el dialafoie, así se llaman, es un vasito, nada más sangrante, generalmente asociado a AINES o en pacientes renales,
se puede colocar hasta una liga, ¿no? En algunos casos. Obviamente va a depender de la causa del sangrado. Entonces, yo debo monitorizar a mi paciente y hacer un control de hematocrito seriado, mantengo con inhibidor de bomba de protones en infusión y ver, pues, con ese hematocrito, si bajó o no bajó, y también existe hacer un control del tracto rectal, ¿no? De haber la duda, para ver si el paciente sigue sangrando o no. En caso de resangrar, pues se consideraría como una falla al primer tratamiento endoscópico, ¿no? Bueno, entonces, dentro de la inyectoterapia se usa adrenalina, una en 10.000 o una en 20.000. La finalidad es provocar vasoconstricción, ¿no? Va asociada a otro método, generalmente, como les digo, ¿no? Se aplica mediante un catéter. Entonces, la inyectoterapia con adrenalina, aquí aplicándola. Bueno, aquí está. Tenemos algunos métodos térmicos como el argón plasma y la termocoagulación. Con un catéter conectado a un sistema electroquirúrgico, se puede cauterizar o quemar el vasito, ¿no? O en algunos casos se dispara el argón plasma, que es como un polvito que va a quemar esos vasitos, ¿no? A cierta distancia. Eso también permite una coagulación del paciente, del sangrado del paciente. Entonces, ahora, lo del argón plasma, hay que saber que este catéter con este dispositivo o con esta sustancia no debe hacer un contacto directo con la mucosa, debe haber una diferencia de 3 milímetros más o menos, porque si no, al estar estos vasitos en la mucosa y hacer el contacto, puede quemar demasiado y al despegar se pega la mucosa al catéter y provoca mayor sangrado, ¿no? A veces, dependiendo de la zona donde esté, también se puede provocar perforación, ¿no? Sobre todo en duodeno. Ahora, otro tratamiento es la escleroterapia, ¿no? La escleroterapia es inyectar alcohol absoluto o polidocanol sobre un vaso. O sea, por decir, si es un vaso visible, sangrante o no sangrante, entonces yo hago mi inyectoterapia alrededor del nicho ulceroso y la sustancia esclerosante en el mismo vaso sanguíneo. Como les mencioné, la adrenalina no es para colocar en el mismo vaso, sino alrededor, ¿no? Va a provocar vasoconstricción y para esclerosar ese vaso que está sangrando en el nicho ulceroso es el alcohol o el polidocanol. Y los métodos mecánicos que ya les había mencionado, que tenemos los clips hemostáticos, existen catéteres que disparan el clip, ¿no? Algunos son cambiantes, o sea, algunos catéteres pueden permitir recambiar el clip, otros vienen descartables, ¿no? Y la colocación de ligas, ¿no? Sobre todo en lesiones angiodisplásicas, como ya les había mencionado, que son las diafragmas. Colocación de clips, ¿no? Lo de clips hemostáticos, eso es lo principal. Ahora, también tenemos el hemospray, ¿no? O Coagrasper, dependiendo del laboratorio, puede recibir diferentes nombres. Es un dispositivo que va a pulverizar una sustancia, unos nanopolvos, ¿no? Y estos nanopolvos van a provocar coagulación, pero no te da una coagulación definitiva, sino momentánea, o sea, es una terapia puente. De repente no tienes clip al momento, o no tienes adrenalina al momento, o el catéter de inyectoterapia al momento. Entonces, al tener este hemospray, inyectas con un catéter, disparas los polvos, te va a permitir una coagulación momentánea, dando tiempo a que tú puedas conseguir la adrenalina, los clips, etcétera, ¿no? No es un tratamiento definitivo. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí es lo de hemorragia digestiva no varicial? Chicos. Doctora, ¿cuál sería el mejor método que podríamos brindar? Son varios, ¿no? Pero, digamos, no todos los hospitales tienen, digamos, métodos térmicos, quizás, ¿no? O el Hemospray, quizás no Eh, lo tienen todo.
¿Qué Bueno, haríamos si de repente es un caso? dependiendo de las lesiones, ¿no? Por decir, ahorita no se tiene el argón plasma a nivel del MINSA, porque creo que casi todo el argón plasma se lo compró de salud, entonces no disponemos, pero la literatura o la recomendación es siempre asociar dos. Los más al alcance son la inyectoterapia, o sea, la adrenalina y la sustancia esclerosante, pero de no tener sustancia esclerosante, porque también ha escapado o ha escaseado, mejor dicho, de farmacia a nivel nacional, los CLIPS, ¿no? La idea es asociar dos métodos. Entonces, pero también va a depender el método que se use del tipo de lesión. No para todos se usa lo mismo. Por decir, si es una úlcera sangrante, es inyecto y esclero o inyecto y clip. Pero si es una lesión, por decir, por radiación, el paciente tiene un cáncer, tú la sometes a radioterapia, te forma neovasos y esas lesiones son neovasculares, ¿no? Te forma varias lesiones neovasculares. En recto, generalmente por sea de pelvis o sea de próstata, o en cámara gástrica cuando es en mama, ¿no? Se puede formar en cámara gástrica. Entonces ahí el método ideal es el argón plasma, porque son varias lesiones y no le puedes poner pues infinidad de clip a todo, ¿no? Y el sangrado es en napita. Entonces va a depender de la lesión, ¿no? Pero si es una úlcera, es inyecto más el método mecánico. O la escleroterapia de haber la sustancia, ¿no? Muchas gracias, doctora. Ya, correcto. Bueno, con respecto a hemorragia digestiva varicial, las medidas generales son las mismas que hemos mencionado, ¿no? Tomar funciones vitales, ¿no? Una vez que si detectamos que nuestro paciente está hipotenso o chocado, porque la hemorragia digestiva varicial te descompensa más al paciente que una hemorragia digestiva no varicial, la hematemesis o el sangrado de una variz gástrica pues es descompensante total, ¿no? La hematemesis es más marcada. Suele haber más hematemesis que melena. Entonces, uno tiene que corregir rápidamente, ¿no? Rápidamente ver los estigmas o preguntar si hay el antecedente de ingesta de alcohol, ver por ahí circulación colateral, ¿no? Entonces, o el dato que te dé el paciente. Entonces, para que tú puedas corregir, puedes iniciar inicialmente la compensación con cristaloides y después pasas a coloides, ¿no? Entonces, y cuando el sangrado es muy profuso, pues tú tienes que proteger la vía aérea. ¿Qué significa proteger la vía aérea? Intubar al paciente, ¿no? Porque a veces el paciente se puede aspirar por la cantidad de hematemesis que está presentando. Si tú ves que ese hematemesis es incontrolable, obviamente ya le pusieron doble vía, en algunos casos se tiene que poner hasta catéter venoso central, o sea, en la yugular, en el cuello, ¿no? Porque es una vena de mayor calibre y por ahí puedes compensar mejor a tu paciente, ¿no? Y ahí empiezas a colocar después los cristaloides y posteriormente los coloides, ¿no? Que es lo que se recomienda para estos pacientes. Ahora, si yo ya tengo mi sospecha que es un sangrado varicial, igual voy a tener, a la par que realizo todo mi examen físico, cardiovascular, respiratorio, abdomen, ¿no? Renal, tengo que pedir mi batería de exámenes, ¿no? Mi bioquímica básica, hemograma, perfil de coagulación, perfil hepático, urea, creatinina, ¿no? Para ver qué necesidades voy a tener de transfundir, ¿no? Entonces, si mis plaquetas son menores de 50,000, hay alguna literatura que menciona hasta 40,000, se podría ingresar, yo voy a tener que transfundir, ¿no? Lo ideal es tener en 50,000 para poder realizar un tratamiento terapéutico, pero como menciono, hay literatura que menciona que podría entrar con un poquito menos, siempre corriendo el riesgo, ¿no? Entonces, tendría que transfundir de todas maneras unidades de plaquetas, ¿no? Cada unidad te eleva en 10,000 aproximadamente para poder llegar. Obviamente no se puede transfundir todo a la vez al paciente, porque cuando tú sobrecargas al paciente o transfundes todo al paciente, ya tienes que priorizar qué necesita. Esas venas
esas varices esofágicas o gástricas vuelven a ingurgitarse y vuelven a sangrar. Pero sí lo mínimo, ¿no? Tampoco es que no le pongamos nada. Tienes que reponer volemia hasta que su presión suba y de ahí ver la necesidad, ¿no? Si el hematocrito es menor de 21%, pues voy a tener que transfundirlo, ¿no? Y usar la unidad de plaquetas si fuera menor de 50.000. Ahora, dentro de las medidas específicas, yo puedo usar inhibidor de bomba de protones también, porque un paciente hepatópata también puede tener una úlcera, ¿no? Uso mi inhibidor de bomba, la dosis que hemos mencionado, de hemorragia no varicial, pero el tratamiento específico en sí es el uso de vasoconstrictores, ¿no? Como la terlipresina, la somatostatina o el otrioide, ¿no? Eso va a reducir el flujo sanguíneo arterial esplácnico y venoso. Porto cava, porto colateral, y de tal manera que este nivel y disminuye la presión con el que se encuentra el flujo de estas venas, ¿no? Y de esa manera disminuye el sangrado. Inicialmente se va a usar una dosis en bolo, ¿no? Y luego en infusión. Por decir la terlipresina, que es uno de los fármacos vasoactivos que se usa. Es un análogo de sintético de la vasopresina, ¿no? Va a liberar vasopresina en forma lenta a la circulación y se inicia primero un bolo, ¿no? Y luego ya se va a dar a dosis de mantenimiento, ¿no? De 2 miligramos cada 4 horas, ¿no? Y el tratamiento de estos vasoactivos, de todos los que se usan, es durante 5 días. También tenemos la somatostatina, que es un péptido natural, que también va a tener ese efecto vasoactivo, vasoconstrictor, y su rol es inhibir, ¿no? Los péptidos vasodilatadores esplácnicos. Una vida media de 3 minutos, por eso es que se da en infusión, ¿no? Porque su vida media es corta. Entonces se pone en bolo y luego ya una dosis de 250 microgramos por hora, en el caso de la somatostatina. Ahora, el otrioide. En el hospital, en el Hipólito, lo que más tenemos es otrioide, ¿no? Terlipresina, somatostatina, casi no. En alguna ocasión ha habido terlipresina. Este es un análogo sintético de la somatostatina, también que tiene una vida media de 2 horas, por eso es que se usa en infusión. Se da en bolo de 250 microgramos STAT y luego ya una dosis de infusión de 25 a 50 microgramos, ¿no? También se usa por 5 días, manteniendo al paciente con una presión disminuida, ¿no? Un efecto vasoactivo durante 5 días. Después de estos 5 días o en el quinto día ya se pasa a beta bloqueadores, ¿no? Entonces, y el tratamiento de elección endoscópico son las endoligaduras, pues, ¿no? Y en segundo lugar, la escleroterapia. Entonces, las endoligaduras se colocan cuando se encuentra, pues, las varices esofágicas o, ¿no? En este caso, y escleroterapia si es que el paciente pues ya hubiera sido ligado muchas veces y queda pues el tejido un poco retráctil, ¿no? Por las escaras que va a dejar las ligaduras previas. Entonces, uno empieza a ligar desde la varice más distal, o sea, más cerca a la unión esófago-gástrica, hacia la parte de arriba, ¿no? Hacia la boca. Entonces, empiezas a ligar desde ahí a cierta distancia, porque cuando tú aspiras y ligas, se tiende a colapsar el resto de las varices, ¿no? Entonces, puede haber algunas complicaciones también de la ligadura. A veces si la aspiración es demasiada, puede provocar necrosis e isquemia de esta mucosa y su mucosa, ¿no? Entonces, tienes que, digamos, posicionar adecuadamente tu endoscopio con ese cap que es de la liga para poder coger la variz propiamente, ¿no? Algunas complicaciones que pudiera haber posteriormente es la necrosis, la isquemia, la caída de escara a los 4 o 5 días, a veces también provoca sangrado, ¿no? Entonces aquí es un ejemplo de las ligaduras, ¿no? Cómo queda. Entonces se coloca la liga, se dispara y queda así la zona de las venitas, ¿no? Entonces puede haber ulceración, puede haber dolor retroesternal después de la ligadura, se coloca analgesia de ser así, puede haber estenosis a largo plazo, es una complicación a largo plazo. En algunos casos, si esa liga no está bien colocada,
¿no? O se moviliza, de repente a veces fue muy superficial y el paciente está en decúbito, se puede aspirar esa liga y pasar a la vía respiratoria, ¿no? Y en algunos casos puede dar mediastinitis también. Por eso es importante que el paciente esté semisentado. Si es que el paciente está encefalopático, muy encefalopático, es necesario intubar al paciente para nosotros poder hacer nuestro tratamiento endoscópico, ¿no? Si el paciente está demasiado encefalopático, es mejor hacerlo así, con protección de vía aérea. Y la escleroterapia es colocar un catéter con una inyección directo sobre la variz, ¿no? Generalmente, como les digo, actualmente se usa ya para cuando el paciente ha sido ligado varias veces, ¿no? Se puede inyectar alcohol absoluto, polidocanol, monoetanolamina, que son sustancias esclerosantes de las varices esofágicas. Ahora, en el caso de variz gástrica, lo que se aplica es una sustancia que es el histoacril, ¿no? Que se le conoce como cianocrilato, como nombre genérico, ¿no? N-butil 2-cianocrilato. Entonces, estas varices se pueden encontrar en fondo gástrico o en la curvatura menor también, ¿no? O aisladas. Entonces, uno ahí coloca esta sustancia que es como un pegamento, ¿no? Entonces, con las medidas de protección que tiene que tener para el paciente y para el equipo también, porque como es con un pegamento, todo tiene que ser rápido. Inyectas, tienes que ubicar la zona donde vas a inyectar y pasarle pues un líquido que proteja al equipo, porque imagínense, el equipo cuesta como un auto, como $20,000 aproximadamente, y que se malogre por un pegamentito. Entonces todo tiene que ser rápido, ¿no? Cubres a tu endoscopio de acetona, que generalmente es lo que se usa para proteger al equipo, tanto por dentro como por fuera, para que esa sustancia no se adhiera. Y el catéter tiene que estar a cierta distancia del endoscopio y también de la variz, ¿no? Para que pueda fluir esa sustancia que va a obturar la vena y poder tener buen efecto, ¿no? Entonces, aquí hablamos de las varices GOP1, que son las varices esofágicas que provienen o las varices gástricas, perdón, que provienen del esófago hacia la curvatura menor del estómago, ¿no? Y las varices gástricas que van o que vienen del esófago y que se van para el fondo son las GOP2, ¿no? En ambas, tratamiento de obturación. Y aquí tenemos el tratamiento endoscópico. Generalmente cuando entra el endoscopista, se vuelta en U y ves el fondo gástrico, ahí es donde puedes apreciar las varices gástricas, ¿no? GOP1, GOP2, que ya les ha mencionado. Entonces, el tratamiento, aquí se ve una variz gástrica en forma tumoral y lo que ven acá son los pliegues gástricos, ¿no? Del cuerpo gástrico. Entonces, se realiza la colocación de cianocrilato. Ya. Otra consideración importante es que la hemorragia digestiva en un paciente cirrótico, un paciente hepatópata, puede provocarte encefalopatía. Por eso es que es importante que dentro de las recomendaciones que se da después de parar el sangrado es usar los laxantes osmóticos como la lactulosa o lactilol, ¿no? En enemas de retención o vía oral si es que el paciente estuviera consciente, para limpiar ese tracto digestivo y que no provoque encefalopatía en el paciente, ¿no? Entonces, esa es la recomendación. Ahora, dentro del tratamiento de hemorragia digestiva varicial, también está colocar antibióticos, según el consenso de Baveno, ¿no? Que es para hipertensión portal. Entonces, se usa antibióticos profilácticos de 5 a 7 días. Se habla de quinolonas y cefalosporina de tercera generación, ¿no? A 1 gramo cada 24, porque esa dosis profiláctica para el paciente. ¿Para qué? Porque disminuye también el riesgo de resangrado y el riesgo de que haya translocación bacteriana, ¿no? Entonces, ese tratamiento de antibióticos es lo que se recomienda en la hemorragia digestiva varicial. Entonces, cuando hablamos de fracaso para el tratamiento endoscópico, ¿no? Si es que el paciente te sangra, pues muy rápidamente, ¿no? Dentro de los, digamos, 24, 72 horas,
no tienes, el paciente necesita transfusión más de 5 unidades de paquetes globulares, ¿no? Y que el paciente esté chocado constantemente, mantengas una presión arterial sistólica, digamos, 90, menor de 90 y una frecuencia cardíaca mayor de 100, ¿no? Durante este tiempo. Y obviamente con la evidencia del sangrado, ¿no? Entonces, hablamos de un fracaso de tratamiento endoscópico y tienes que entrar a reevaluar al paciente. Entonces, ¿qué opciones tenemos cuando hay fracaso al tratamiento endoscópico? Hay la colocación de prótesis recubiertas que se mencionan en la literatura, pero son prótesis especiales, ¿no? Que son a maneras de unas celdillas que se colocan endoscópicamente y se expanden dentro del esófago y eso te va a permitir, digamos, parar el sangrado, ¿no? También se habla de la colocación de las sondas Sengstaken, ¿no? Y la sonda Blackmore, perdón, que tiene un balón esofágico y un balón gástrico. Entonces, en caso de no tenerlo, se puede colocar vía orogástrica o nasogástrica y se insufla con agua, cloruro de sodio, primero el balón gástrico y luego el esofágico. Te permite detener el sangrado durante las primeras 24 horas, ¿no? Aquí tenemos el modelo de la sonda, ¿no? Lo más dificultoso de esto es colocarlo, ¿no? Colocarlo vía orofaringia o vía nasal es un poquito medio complicado. Pero una vez que se logra colocar, ya puedes insuflar. Los shunts intrahepáticos portosistémicos, bueno, esto es un tratamiento quirúrgico en realidad, ¿no? Son las derivaciones que se hacen en centros especializados, pero puede tener alta mortalidad, ¿no? Para disminuir el flujo, la presión del flujo que provoca sangrado, ¿no? Ahora, van a haber factores pronósticos de mortalidad. Tenemos el score de Child-Pugh, ¿no? La creatinina sérica, la presencia de infecciones bacterianas, el MEL, ¿no? El MEL también es una, digamos, una categorización para poder determinar al paciente, ¿no? Y el valor pronóstico que tiene en mortalidad. Considera también lo que es el trasplante hepático, ¿no? Entonces, tanto el Child-Pugh-C, creatinina sérica, infecciones bacterianas, un MEL alto, ¿no? Te va a indicar mortalidad pronta dentro de las primeras 6 semanas. Ahora, una vez que ya hemos parado la hemorragia digestiva varicial o hemos controlado, dentro de los 5 primeros días, ya les mencioné, el quinto se debe usar beta bloqueadores, que puede ser propanolol, nadolol, ¿no? Carvedilol también, después del tratamiento. Y se continúa después, ¿no? Del tratamiento endoscópico. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Chicos. No, ¿no? Parece que no. ¿Perdón? No, le dice que estaba todo claro. Bueno, continuamos entonces con hemorragia digestiva baja muy rápidamente. Bueno, la hemorragia digestiva baja va a tener manifestaciones clínicas como rectorragia, hematoquesia y en algunos casos puede haber melena, ¿no? Sobre todo cuando hay sangrado del intestino delgado que puede ser ilio y se puede presentar o yeyuno, ¿no? Entonces, se puede considerar como una hemorragia digestiva baja en algunos casos. Ahora, van a haber diferentes causas de hemorragia digestiva baja, ¿no? En el recto tenemos proctitis por radiación, pólipos, ¿no? Tumores, carcinomatosis. Ahora, algunos pólipos pueden ser vellosos, de aspecto sangrante. Podemos tener colitis ulcerativa, ¿no? Que es enfermedad inflamatoria intestinal. Podemos tener divertículos en los pacientes mayores, sobre todo en la zona de sigmoides. Podemos tener lesiones angiodisplásicas, vasculares, ¿no?
Estas se pueden presentar en algunos pacientes renales, etcétera, dependiendo de la patología de fondo que tenga, ¿no? Y puede haber isquemia también en pacientes con problemas antitrombóticos, problemas de coagulación. Entonces, las causas pueden ser varias. Y también podemos clasificar esta hemorragia digestiva baja de acuerdo a la zona del sangrado, ¿no? Por decir, en el recto puede tener un cáncer de recto, puede tener pólipos rectales, puede haber enfermedad inflamatoria intestinal que afecte solo al recto, proctitis, ¿no? En el colon, cáncer de colon, colitis ulcerosa, puede haber divertículos, ¿no? Hay que diferenciar lo que es diverticulosis, diverticulitis, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre diverticulosis y diverticulitis? Chicos, ¿diferencia? La infección. Ya, correcto. Los divertículos van a ser unas debilidades que se forman en la pared muscular del colon, ¿no? Entonces son unos hundimientos por esta debilidad. Puede sangrar, pero no, de repente no necesariamente hay una inflamación marcada. En cambio, de la diverticulitis, estos divertículos están inflamados, muchos de ellos sangran, a veces en algunas condiciones no, pero sí hay un dolor en la zona afectada. Como se presenta más frecuente en la zona de sigmoides, lo más frecuente es que duela pues en la fosa ilíaca izquierda, ¿no? Entonces, lo clásico que ustedes van a encontrar en un paciente con diverticulitis es el dolor en fosa ilíaca izquierda, de repente tipo cólico, al examen tiene como una apendicitis izquierda, ¿no? Hace presión y aumenta el dolor y le tomas el hemograma, va a tener leucocitosis, ¿no? Puede tener un PCR alto, ¿no? Entonces, esto difiere, ¿no? En este caso, pues no voy a hacer tratamiento colonoscópico si es que hay diverticulitis, ¿no? Ahí se difiere, ahí va la tomografía, si es que esa es la sospecha. Pero si hay sospecha solamente de enfermedad diverticular o diverticulosis, en ese caso sí. A ver, otras causas de hemorragia digestiva bajas tenemos, bueno, la enfermedad hemorroidal, ¿no? Fisuras anales, proctitis, cáncer también del canal anal, que es menos frecuente que las otras, pero también hay, ¿no? Con hemorragia digestiva baja, puede ser que sea crónico y nos da tiempo, ¿no?, de actuar, no descompensa tanto al paciente, ¿no? De repente presenta rectorragia o hematoquesia, que no es muy profusa, pero sí persistente. Entonces nos permite realizar un estudio al paciente en forma electiva, ¿no? Porque no es tan anemizante. Igual se tiene que solicitar hemograma, perfil de coagulación, perfil hepático, la bioquímica básica, ¿no? Urea, creatinina, grupo de factor, ver cuáles son los factores de riesgo, si está en la edad de repente de un despistaje de colon. Bueno, desde que ya presenta sangrado tiene que hacerse, dependiendo de la edad, un examen endoscópico bajo, ¿no? De repente, si es un paciente joven, 30, 35 años, que nuestra primera sospecha sea enfermedad hemorroidal, de repente va a estar con una proctoscopía, ¿no? Pero si tiene signos de alarma, está anémico, antecedente de cáncer del papá, de la mamá, pues obviamente ya tiene que ir a una colonoscopía completa. Si es la hemorragia aguda, pues hay que estabilizar hemodinámicamente al paciente y activamos pues todo el protocolo que hemos mencionado anteriormente, ¿no? Transfusión de paquete globular y va para la colonoscopía según la necesidad, ¿no? Hay casos en que se pide una tomografía, ¿no? Con contraste, digamos, concomitante o una angiografía, porque no encontramos punto de sangrado. Entonces, en algunos casos sí se solicita la angiografía porque no has encontrado punto de sangrado en la parte alta ni en la parte baja. Entonces, optas por una angiografía si es que el sangrado fuera profuso y si es que está a la mano, ¿no? Para poderlo realizar.
Entonces, dentro de las medidas generales, ya habíamos mencionado que tenemos que hacer pues la historia clínica detallada, el examen físico adecuado, estabilizar al paciente, la doble vía, que eso siempre va, ¿no? Entonces, van a haber factores de riesgo independientes predictivos de una hemorragia digestiva baja grave, como son una frecuencia cardíaca mayor de 100, una presión arterial sistólica menor de 115, que el paciente tenga síncope, un abdomen doloroso, ¿no? Que vuelva a ser sangrado dentro de las 4 horas, que consuma aspirina, ¿no? Y que tenga más de 2 comorbilidades, puede ser cardíaco, renal o cardíaco y pulmonar, ¿no? Pero también tenemos la hemorragia digestiva no grave, ¿no? En este caso, bueno, de repente nos puede permitir estar con una sola vía, si es que no ameritara. Ideal es 2, siempre prevenir, y nos permite ser de repente un examen más selectivo, ¿no? En este caso. Ahora, la doble vía es lo que se recomienda, la reposición rápida con cristaloides, transfusión, la analítica básica que ya hemos mencionado, hemograma, perfil de coagulación, perfil hepático, urea, creatinina. El paciente con hemorragia queda pues en nada por vía oral, ¿no? En NPO, hasta poder realizar nosotros la endoscopía baja en este caso, ¿no? Y corroborar siempre, digamos, una buena permeabilidad en lo que es el patrón respiratorio, ¿no? Una buena permeabilidad de la vía aérea. Si el paciente está muy hipotenso, de repente nosotros poder controlar lo que son los fluidos, ¿no? En algunos casos, si el paciente está chocado hipotenso, hay que colocar pues sonda Foley, etcétera, para monitorizar adecuadamente al paciente y colocación de oxígeno. Entonces, tenemos que reponer factores de coagulación, el uso de fibrinógeno en algunos casos o plasma fresco congelado. Si las plaquetas son menor de 50.000, hacer la transfusión. Y vitamina K en caso de usar anticoagulantes. Hay casos en que el paciente presenta hematoquesia y no encuentro punto de sangrado en la parte del colon y en el inio. Cuando no encuentro punto de sangrado, tengo que realizar una endoscopía digestiva alta, porque cuando el sangrado es profuso, descompensante, generalmente de un vaso, una lesión vascular alta, puede dar tipo hematoquesia, ¿no? Como una presentación de tipo hematoquesia. La angiotomografía en algunos casos, ¿no? Si es que el sangrado es permanente y no se encuentra punto de sangrado. Pero si es una hemorragia digestiva baja típica, colonoscopía completa. De no encontrarse punto de sangrado ni en la colonoscopía ni en la endoscopía alta, puedo pasar a lo que es una cápsula endoscópica, ¿no? Si es que el paciente no está descompensado, se hace una limpieza del colon y se coloca una cápsula que va tomando fotos y grabando la parte no evaluada por los endoscopios, ¿no? Ni alto ni bajo, ¿no? Para encontrar lesiones en la parte media. Y posterior a esto se puede pasar a una enteroscopía que ya nos permitiría hacer un tratamiento endoscópico o quirúrgico de ser el caso necesario. Entonces, los tratamientos endoscópicos que se aplican va a depender de la lesión, ¿no? Por decir, si es colitis ulcerativa, va a requerir un tratamiento farmacológico, ¿no? Corticoides, mesalazina. Si son lesiones vasculares por proctitis por radiación, pues argonplasma, ¿no? Y aquí se ven las lesiones quemadas. Si de repente es un divertículo, una lesión vascular, puede colocarse clip o ligas, ¿no? Dependiendo de lo que encontremos. Entonces, el tratamiento endoscópico es casi similar a lo que hemos mencionado en endoscopía digestiva baja. Entonces, tenemos aquí también las técnicas de inyectoterapia. Se usa del mismo modo que en la alta, adrenalina 1 en 10.000, 1 en 20.000. Tenemos que coagular con argón plasma o argonear las lesiones vasculares. Y dentro del tratamiento mecánico tenemos los clips, las bandas elásticas, los endoloops, ¿no? Este es lo que se recomienda. Bueno, no hay
mucho estudio comparativo entre estos para hemorragia digestiva baja, ¿no? Si hubiera una hemorragia diverticular, pues la colocación de clips, ¿no? Asociado a inyectoterapia. Lesiones vasculares, argoniar, argonplasma, ¿no? A veces podemos encontrar un pólipo en el colon y por el riesgo que tiene a largo plazo de malignizar, pues los pólipos se tienen que extirpar, ¿no? Se realiza lo que se llama la polipectomía. Entonces, nosotros tenemos que realizar la inyectoterapia y la extirpación del pólipo, pero a veces esa extirpación, pues resulta que dejamos el lecho muy, digamos, muy expuesto a un vaso y nos puede sangrar, no necesariamente inmediatamente después de la polipectomía, a veces resangra después, y en ese caso, pues, tenemos que volver a ingresar. Para evitar eso, tenemos que colocar, aparte de hacer la inyectoterapia, tenemos que colocar un clip, ¿no? Para evitar estos resangrados posteriores. Bueno, dentro de las conclusiones está que la hemorragia digestiva alta es una patología frecuente, ¿no? Incluso más que la baja. Pero ambos requieren pues un tratamiento oportuno, ¿no? Un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado, ¿no? Para evitar las complicaciones y mortalidad en el paciente. No sé si hubiera alguna pregunta. Doctora, disculpe, una consulta. Usted habló de un paciente que le ponen a veces doble vía, ¿cierto? Sí. Lo ideal es colocar doble vía. Claro, para recuperar entre comillas el shock hipovolémico. Claro, ¿Y porque cuánto de volumen? en uno repones con cristaloides o coloides si fuera no varicial, y en la otra es para transfundir los paquetes globulares, ¿no? Y en algunos casos que no se pueda acceder porque el paciente está demasiado chocado, pues utilizas lo que es el catéter venoso central, ¿no? Porque eso te permite una vía de mayor calibre. Y aparte tiene 3 puntas el catéter venoso, ¿no? Una para fármaco, el otro para fluido y el otro pues hasta para alimentación. Claro, en cuanto a fluido, ¿cuánto de volumen es el ideal? En realidad, cuando pones fluido, tú pones a chorro, generalmente con un espacio de 300 a chorro por momentos, ¿no? Pasas 300 cc a chorro, luego paras, bajas la velocidad y reevalúas al paciente, si con eso ha sido suficiente o no. ¿No? A veces con 300 nada más tiende a reponer, pero de no ser así, otros 300 a chorro. Y después ya le mantienes a un volumen menor, pero constante, ¿no? Generalmente son 2 o 3 ciclos de 300 a chorro. Y después ya lo mantienes a un volumen constante, ¿no? Porque tampoco vas a sobrecargar al paciente, ¿no? Lo que quieres inicialmente es sacarlo de la hipotensión o del shock, ¿no? Con esos ciclos puedes sacarlo y después ya lo mantienes a un menor volumen, ¿no? Gracias, doctora. Ya, correcto. Ahora, bueno, nos falta lo de pancreatitis, ¿no? Voy a dejar de compartir. Nos tomamos un descansito de 5 minutos para iniciar lo de pancreatitis, por favor. Ya, doctora, está bien.